Buenas tardes, estamos de vuelta aquí otro lunes para compartir las enseñanzas del libro de Mateo aquí en Comunidad 99. Aquellas personas que nos están siguiendo saben que venimos entonces compartiendo este libro del Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento escrito por un ex publicano, un recaudador de impuestos que fue Mateo en el siglo I, y quien fue llamado por Jesús cuando él estaba ejecutando sus trabajos, sus tareas como recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Estamos en Holanda, aquí ya son casi las 10 de la noche. Yo estoy haciendo este video de forma grabada, ¿ya? Porque estoy con unos inconvenientes de datos, así que no estoy pudiendo hacer el vivo. Sin embargo, voy a postear obviamente el estudio del día de hoy, de este lunes, en el perfil de Comunidad 99. Bien, estuvimos estudiando, compartiendo estas últimas semanas acerca de el Sermón del Monte en el capítulo 5, donde nosotros podemos ver que empieza con las bienaventuranzas. Después él va pasando acerca de la enseñanza de cuál es la visión que el Señor tiene acerca de lo que deberían ser, lo que deben ser sus seguidores, que son la sal y la luz de la tierra. También vimos después una seguidilla que empezó con una seguidilla de enseñanzas, de antítesis en realidad, de lo que eran reinterpretaciones de las leyes orales que los rabinos, escribas y fariseos habían interpretado de la ley escrita, del Torah. Vimos de esta forma que habló Jesús antes de entrar en esas antítesis acerca de él y de la ley, de que él no vino para abrogar la ley, sino que él vino a cumplirla en su totalidad. Y pudimos ver entonces varias enseñanzas hasta hoy, que va a ser la quinta, empezando con la primera, que el Señor Jesús empezó a hablar de la ira, después habló del adulterio, después habló también del divorcio. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los juramentos y hoy nos toca hablar de algo que pienso que a todos nos toca de cerca, y por sobre todo con una enseñanza que se ha mal interpretado muchas veces en el pasado y en el presente, ¿verdad? Y estamos hablando acerca de la venganza o de la represalia. Las personas que están acompañando el estudio y quieren tomar nota o quieren agarrar sus Biblias y leer con nosotros, pueden tomar sus Biblias entonces y dirigirse al capítulo 5 de Mateo, el versículo 38. Vamos a ver aquí una enseñanza que muchas personas, una frase en realidad, que muchas personas utilizan comúnmente como para querer determinar justicia, ¿ya? Entonces venimos hablando de las antítesis del Señor Jesús, que Él empieza estas enseñanzas en todo momento, que son 6 antítesis en total, 6 reinterpretaciones de la ley oral, donde Él eleva la vara de la espiritualidad en cuanto a lo que era la interpretación que en ese momento se hacía de estas enseñanzas, donde Él dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Cierto? Entonces, la palabra del Señor dice en el versículo 38, aquellas personas que están tomando nota pueden dirigirse entonces, como dijimos, al capítulo 5 de Mateo, versículo 38, y vamos a leer hasta el 42. ¿Ok? Y dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Yo estoy seguro que muchas personas que están escuchando, que van a escuchar esto, pueden reconocer algunas de estas frases bien famosas, como por ejemplo el de poner la otra mejilla. Esa también es una enseñanza bastante mal interpretada en diferentes ámbitos, ¿no es cierto? Hoy vamos a tratar de profundizar en eso, así que
Vamos al versículo 38, donde dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esta era una ley que en realidad existía no solamente dentro de la cultura judía, sino también que habían otras culturas que aplicaban esta ley. Pero el propósito de esta ley no era el de hacer justicia por mano propia o el de fomentar la venganza, era todo lo contrario. Tenemos que entender que en la antigüedad vivían en una época diferente, en donde la cultura se regía mucho por la ley del que el más fuerte sobrevive. Entonces, en muchas ocasiones lo que acontecía era que cuando una persona, por ejemplo, hacía un daño menor a alguien, la persona con más poder, con más fuerza, a menudo quería tomar, digamos, quería establecer una justicia exagerada, a tal punto que por algún motivo, da el ejemplo del diente, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, que en alguna situación alguien haya perdido un diente en una pelea o algo y que la otra persona que quisiera ya tomarle la vida por eso. Entonces, ese era el motivo por el que se aplicaba esta ley, ¿no es cierto? Donde se trataba de establecer justicia, de que no haya una restitución desmedida de lo que uno consideraba justo, ¿verdad? Por el eventual daño que haya sufrido esa persona. Entonces, por eso se estipuló esa ley y se decía ojo por ojo, diente por diente. O sea, no vida por diente, por decirte así, o vida por ojo, o vida por mano, por ejemplo. Entonces, después con el tiempo, obviamente, las personas en los juicios no aplicaban siempre esto de forma literal, sino que hacían restituciones económicas. Si, por ejemplo, sufriste alguna pérdida o no sé, tuviste alguna lesión grave por la cual no pudiste trabajar o te generó algún otro tipo de perjuicio, entonces lo que se hacía era se restituía financieramente, económicamente a esa persona en compensación por el daño creado. No sé si se entiende, ¿ya? Entonces, no era una enseñanza que se utilizaba para establecer justicia por mano propia. Entonces, no es que uno puede, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 24, 29, si algunos pueden buscar, van a ver que dice, no digas como me hizo, así le haré. Le daré al hombre conforme a su pago. O sea, el Señor en todo momento enseña de que no es lo que agrada a Dios hacer justicia por mano propia. También en Romanos 12, 21 podemos ver que dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal, ¿verdad? Entonces, no digas como me hizo, yo le haré, ¿verdad? Entonces, el Señor enseña eso en todo momento, que no es de su agrado que nosotros podamos hacer justicia por mano propia. Entonces, esta ley, de alguna forma, ojo por ojo, diente por diente, fue mal interpretada hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, en el 39... en el 38 lo que el Señor estaba enseñando era no solamente el no exagerar algún perjuicio que te hayan generado, sino estaba enseñando todo lo contrario. Y esto vamos a ver en el versículo 39 que dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. La traducción del idioma original utilizado aquí se puede interpretar de dos formas. No resistáis, es decir, no pongas resistencia, o sea, no te opongas, no entres en pleito con el que es malo. Puede ser de dos formas, puede decir con el malvado, el maligno, refiriéndose tanto a una persona malvada o al propio enemigo, Satanás, como también al mal en sí, ¿no es cierto? Al mal en sí. Entonces el Señor estaba diciendo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Para ponernos un poco en contexto cultural, cuando una persona era herida en la mejilla derecha, en una cultura, en una sociedad, en un mundo en el que vivimos, donde mayoritariamente las personas son diestras, entonces eso se interpretaba como si una persona te tenía que pegar en la mejilla derecha, tendría que hacerlo con la parte externa de la mano derecha, siendo diestro. ¿Se entiende? Entonces tenía que pegarte de esta forma, así, ¿verdad? Y eso era una demostración de humillación hacia la otra persona. O sea, pegarle de esta forma era una forma de humillar al otro.
Entonces cuando vos ponías la mejilla izquierda, o sea la otra, no solamente estabas resistiéndote de una forma pacífica, sino que le estabas diciendo también a la otra persona, le estabas invitando a que te pegue con la parte interna. Entonces cuando vos le pegabas en aquella cultura, en aquel tiempo, a una persona con la parte interna de tu mano, eso representaba que estaban en igualdad de condición. Entonces, muy por lo contrario de lo que la gente piensa, que este acto de dar la otra mejilla, en el caso de la mejilla izquierda, representaba algún tipo de debilidad, era todo lo contrario, era una forma de hacer resistencia pacífica y de hacerle entender a la persona que te estaba humillando, pegándote con la mano derecha, haciéndole entender de que independientemente de que te está queriendo humillar, vos sabés tu condición y le estás invitando a pensar de que te pegue con la otra mano si te quieres seguir humillando, pero que te estás poniendo en igualdad de condición, de que los dos son seres humanos de la misma forma. Algunos dicen que se le invitaba a pelear de igual a igual. Esto no era la enseñanza de Jesús, esto no era lo que él estaba queriendo decir. Era hacer una resistencia pacífica y por sobre todo dando a entender de que están en igualdad de condiciones como seres humanos. ¿Ok? No sé si se entendió, espero que si aquellas personas que tienen alguna duda, siéntanse libres en escribirme al privado o también en los comentarios, siéntanse libres de hacer eso. Vamos al 40, dice, y cualquiera que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, ¿ok? Entonces, estas enseñanzas están cargadas de profundidad cultural, ética y espiritual también, ¿verdad? Para que podamos entender, cualquiera que quiera ponerte en pleito, la enseñanza aquí tiene que ver con casos en los que una persona, cuando te ponía en pleito, significa que te lleva a un juicio, ¿no es cierto? ¿Quién no ha tenido deudas? ¿Quién no tiene deudas? Cuando vos ya no podés pagar tus deudas, entonces hay situaciones en las que la persona a quien vos le debes te lleva a un juicio y ese juicio evidentemente se tiene que llevar a cabo con el propósito de que sea restituida la persona a quien vos le debes. Bien, en el pasado, cuando se llevaba entonces a un pleito judicial a una persona y la persona no tenía cómo pagar, lo único que tenía era, por ejemplo, su ropa, entonces lo que se hacía era que la persona podía entregar esa ropa en forma de pago, pero con una condición. Disculpen el viento, a lo mejor va a estar, no sé si puedo tapar acá un poquito el micrófono. Entonces lo que se hacía era que si la persona no tenía absolutamente nada y esa persona lo que tenía era la ropa, podía dejar la túnica, ¿verdad? Y también podía dejar la capa, pero hasta que termine el día. Entonces, por ejemplo, si yo te debía algo a vos, yo te dejaba mi túnica, te dejaba mi capa, pero a la noche me tenías que devolver mi capa porque era la única cosa que yo tenía para cubrirme a la noche y no pasar frío. El Señor Jesús está diciendo, si alguien te lleva, quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, o sea, si la persona es tan inmisericordia de que ve que no tenés nada, de que no tenés cómo pagarle, pero quiere quitarte tu ropa, el Señor le dice, déjale también la capa. Porque si la persona tenía solo la capa y le dejabas como garantía de pago hasta el final de la noche, si vos no tenías la plata para pagarle al final de la noche o de la tarde, él te lo tenía que devolver. Entonces el Señor le decía, déjale también la capa, ¿verdad? Entonces demostrando de esta forma varias cosas, obviamente. En primer lugar, el deseo de pagar tu deuda, ¿correcto? Si la persona no te lo quiere perdonar, dale. Y también, en otro sentido, lo que estaba diciendo es que tu dependencia de tu cuidado es de Dios, ¿verdad? Entonces, si la persona quiere quitarte lo poco que tenés, dale también aquello hasta lo que no te pide, ¿verdad? Entonces, eran realmente enseñanzas revolucionarias, por decirlo de una forma. Y el 41 dice, y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Bien, para esto vamos a tomar un ejemplo que se dio en la vida de Jesús. En los tiempos del Imperio Romano, un ciudadano romano, podía pedirle a un civil, por derecho, por ser romano, de que lleve su carga por 1 milla, que son como 1,5 kilómetros más o menos. ¿Correcto? Entonces dice,
cualquiera que te obligue, o sea, si un ciudadano romano te obligaba a cargar su milla porque te podía pedir, andate con él 2, dice. O sea, si la persona dice, lleva mi carga, te obliga, llévale una milla más. Esto aconteció cuando Jesús estaba cargando la cruz y Simón de Cirene era obligado por el soldado romano cuando Jesús ya no podía cargar la cruz, le obligaron a llevarle 1 kilómetro la cruz de Jesús, una milla la cruz de Jesús. Esto era común. Entonces lo que el Señor estaba diciendo es, hacer un paso más, hacer la extra milla, como famoso se dice, hacer la milla extra, ¿verdad? Da más de lo que se pide de vos. Lo que el Señor estaba enseñando con esto es que a pesar de que una persona está poniéndote en una condición de, por decirlo así, de humillación, ¿verdad? Porque obligarte a hacer algo no es nada humano, ¿verdad? Nadie te puede obligar teóricamente. Bueno, en aquel tiempo se podía. Entonces el Señor te decía, demostrar gracia, demostrar aquello que aún no es necesario que vos hagas, hace eso para demostrar que sos una persona diferente. Y en el versículo 42 dice, al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La palabra al que te pida aquí está haciendo referencia a una persona que te pide, que está en una necesidad extrema. Una persona que no tiene absolutamente nada y que está en una situación miserable. ¿Correcto? Entonces, el Señor te dice que cuando una persona tiene una necesidad extrema, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cuando dice aquí no se lo rehuses, está hablando de no darle la espalda a una persona que está necesitando. Y este versículo es importante porque no está hablando de cualquier persona. O sea, no te está diciendo, bueno, a cualquiera que te pide, dale nomás tus bienes porque te pidió y porque así tenés que ser. No. Está hablando de una persona que está teniendo una necesidad básica extrema, que está necesitando realmente de tu apoyo, de tu ayuda. Y cuando dice, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, no le des la espalda. El Señor lo que estaba diciendo aquí es que esa persona que está en necesidad extrema, no solamente dale, sino que no les pidas que te devuelva tampoco. No le pidas que te devuelva. La palabra prestado significa que estabas esperando que te devuelva. El Señor dice, no se lo rehuses, no se lo tengas en cuenta, dale. ¿Ya? Y para terminar con eso, me gustaría que podamos irnos a Deuteronomio 15, solamente para poder dimensionar cuál era el Espíritu de Dios realmente en estas situaciones cuando se trataba de personas que tenían una necesidad extrema. Vamos a leer Deuteronomio 15 para dejar en claro esta situación de los préstamos y cosas así, como Dios realmente a la persona necesitada, Él no quería que nosotros le exijamos nada de vuelta. Sin embargo, Él quiere que nosotros demostremos misericordia y gracia. El capítulo 15, versículo 7 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, o sea, una persona necesitada, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti al Señor y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. El Espíritu de Dios es el de ser misericordioso. El Señor dice, el que se gloríese en esto, en conocerme, en entenderme, en saber que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Entonces, con este pensamiento espero que hayan quedado claras estas enseñanzas, estas antítesis que el Señor Jesús había compartido, había, digamos, reinterpretado de lo que estaba interpretado de forma errónea en aquel tiempo. Vamos a orar, agradecer al Señor por este tiempo, entregando este momento en sus manos. Padre amado y poderoso, te damos gracias, Señor, por este día. Te imploramos que tu palabra pueda caer en tierra fértil, Señor, que la simiente de tus palabras y de tus enseñanzas
caigan en los corazones de las personas que están escuchando para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.